Sí, con sí. los artículos que tenemos desde este punto y después son muy largos. Y por eso yo voy a dar como un resumen sobre los artículos. Esos fueron hechos hace unas semanas, pero el punto para estas es para reconocer por qué hay la dificultad en la Iglesia Católica para dar los dos tipos, las dos especies en el sacramento. Hasta este punto, los 21 artículos primeros son los que ellos están hablando sobre los abusos. Después de 21, como 22 hasta el 28, ellos van a hablar sobre cómo han cambiado en la iglesia luterana, cómo fueron las prácticas fueron cambiados. Y vamos a entender mejor cuando vemos como aquí y después con los últimos, por qué fueron necesarios cambiar inmediatamente. Por seguro, otras cosas también fueron cambiados con respecto a los artículos hasta 21, pero en este momento en la historia, ellos estaban por seguro cambiando la práctica. Y los padres de la Reforma dijeron que no sabía por cierto por qué cambiaron en dar solamente el pan en vez de dar el pan también el vino. Ellos dijeron y estaban dando referencias a la historia de la iglesia, donde es muy claro que en un momento fue común para dar el pan también el vino, pero por un momento ellos decidieron para cambiar. Y hay uno como especulación que dicen que fue para, en un sentido, guardar más poder con los sacerdotes, para que ellos puedan decir que este es específicamente la sangre donde hay la vida adentro de la sangre, y que solamente los sacerdotes merecen tomar la sangre. Algunas personas han dicho que fue la dificultad en distribuir el vino a tantas personas. Algunas otras personas han dicho que fue por razones económicas. No sabemos, por cierto, por lo que dice aquí en los artículos, pero hay unas explicaciones diferentes hasta este momento en la historia. Pero históricamente fue común y la práctica que todos recibieron el pan y también el vino. Y aquí es donde estamos en escuchar sobre la justificación de los reformadores, en hablar sobre cómo debemos recibir los dos. Um, Otra vez, hoy en día no es algo que no es común para recibir los dos. Si hablamos sobre la Iglesia Católica o también la Iglesia Reforma, um, es muy común, es aceptado que podemos recibir los dos, pero no durante el tiempo de Lutero y los otros reformadores. Um, este artículo más o menos es más corto, pero hay preguntas o comentarios sobre las circunstancias sobre este artículo. Sí, bueno, Sí, Heriberto. sí, bueno, está el tema de, evidentemente, de las dos especies en el sacramento y la práctica, como menciona el mismo artículo, la práctica que se instituyó en la Iglesia Católica de solo dar la hostia, ¿no? Ujú. Y no darles el vino a los feligreses. Eh, y que bueno, no está claro cómo fue que eso se llegó a ese punto, ¿no? Tal vez hay otras, varias versiones ahí sobre eso. Y el tema de cuáles son las dos especies, que creo que tal vez no está ahí mencionado en relación al vino y al pan, el tipo de pan y la referencia. Por ejemplo, hay iglesias que tienen prácticas distintas. Por ejemplo, hay iglesias que no dan vino, Ujú. hacen prácticas de dar Santa Cena, pero usan, por ejemplo, algunos usan agua, otros usan jugo de uvas, y lo recuerdo porque cuando yo tuve la vivencia con los metodistas, se usaba jugo de uvas Welsh. Ujú. Y como yo mencioné en una ocasión,
le hicieron una huelga a la compañía Welch porque estaba involucrada en unos problemas, así que le mandaron a todas las iglesias que dejaran de consumir uvas Welch y que consumieran otra marca por un asunto político. El asunto es que en ningún lado aparece en la escritura la referencia a beber jugo de uvas. No hay referencia a beber jugo de uva, hay referencia a beber el vino. Dice, y cuando habla, y es una práctica de la región, es una práctica de muchas regiones del mundo también, incluso en nuestra América Latina, hay que tener claridad de lo que es vino y lo que no es vino, porque puede haber vino, puede haber vinagre y puede haber jugo de uva. Entonces no hay que confundir una cosa con la otra. Vino es vino, vinagre es vinagre y jugo de uva es jugo de uva. Y no hay ninguna referencia que diga que se usaba era jugo de uvas. O en el caso del pan, hay lugares de América Latina que han estado cambiando lo del pan y se usa papas, se usa maíz, se usa otra cosa y no el pan como le conocemos, el pan sin levadura. Entonces, estos detallitos como que no sé si quiere dar algunos comentarios al respecto, pastor, porque me parece que sería bueno que escuchemos al respecto, ¿no? Sí, sí, con gusto. Y gracias por mencionar. Estaba pensando sobre este punto, en particular sobre qué significa cuando dice los dos especies y el vino, y por qué es importante para recibir el vino. Bueno, en corto, es decir, eso son las palabras de la Biblia, el mandamiento, las palabras que tenemos para recibir la Santa Cena nos recuerda sobre la importancia sobre el pan, el vino, y indica claramente que es vino. Puede hablar sobre varios aspectos de esta situación, porque entiendo que hay unos que prefieren no tomar vino porque hay preocupaciones sobre tomar vino, como en el caso de los metodistas. Es que yo puedo ver que en un sentido hay buenas intenciones. Yo no estoy juzgando a ellos en decir que ellos no son cristianos fieles porque no están tomando vino. Históricamente, ellos estaban en contra de beber alcohol y tenemos que aceptar y entender el contexto de ellos, en particular en Europa, en Inglaterra, donde ellos hicieron muchas buenas obras en trabajar con los pobres, muchos que tuvieron una adicción con alcohol. Y la idea fue cuando diariamente ellos pudieron ver la dificultad que muchas personas tuvieron en vez de proveer por sus familias, en desesperación, estaba bebiendo alcohol y por eso la idea que alcohol en cualquier manera es algo horrible y algo como que estaba en contra de algo que un cristiano puede aceptar. Pero en realidad, la Biblia nos dice que lo que Jesús usó en la Santa Cena es claramente vino. La palabra en griega es oinas, y esta palabra significa muy, muy claro que es algo que pasó por un proceso de fermentación y cambió de ser jugo hasta ser el vino. Otra vez, podemos tener conversaciones sobre los aspectos de vino en contra de jugo, y no es necesariamente como algo que puede afectar su salvación, pero es algo que podemos ver cuando alguien empieza una práctica en la iglesia, es que como generación después de generación, recibimos una práctica y a veces no sabemos por qué. Um, en, con respecto a la situación con los metodistas y otros, yo no dudo que ellos tuvieron buenas intenciones por los malos de alcohol y los abusos, pero
otra vez, este es como una situación específica. Abajo de circunstancias normales y cuando no hay problemas, podemos decir con mucha confianza que lo que Dios desea y lo que Dios instituyó es para recibir el pan y también vino muy claramente en la Santa Cena. Yo he escuchado también, si no tenemos cuidado, como podemos usar en vez de vino o jugo, puede ser algo muy diferente. En otros países y también con socios en nuestra iglesia, hemos escuchado sobre abusos cuando ellos decidieron, en otros países, no voy a decir cuál país, pero ellos estaban usando la práctica de comer palomitas y Pepsi. Y esto es verdad, este es un ejemplo Sí, verdad. Y obviamente no estoy justificando y diciendo que este es correcto, no podemos aceptar eso. Pero podemos ver cómo puede cambiar si decimos, bueno, no tiene que ser vino, no tiene que ser puede sustituir algo diferente. Tenemos que tener cuidado cuando podemos ah, tan como es posible por parte de nosotros, cómo debemos usar lo que Dios recomienda y como Él dice en la Santa Cena y también en la institución de otras cosas en la iglesia. Podemos decir como en bautismo. En el caso de bautismo, hay unas iglesias que requieren que las personas que reciben un bautismo donde van baja al el agua y otra vez en el caso de bautismo hay muchos ejemplos de la iglesia primitiva donde ellos practicaron varias maneras de dar un bautismo y no tenemos que tener dudas sobre la eficaz de un bautismo como practicamos normalmente en la iglesia, con gotas y en una pila en vez de um, ah, ir abajo de agua, del inmersión. agua. Inmersión, gracias, inmersión. Um, no tenemos que tener duda o falta de confianza si no tenemos un bautismo de inmersión. Pero sí, buena pregunta, buen comentario. ¿Hay preguntas de otros sobre este punto? Veo a Sharon Oh, con la manito levantada. Sí, tengo un ¿quién? comentario, pastor. Primero, Sí, felicidades por Eva. Esa es una bendición para toda nuestra comunidad, ¿verdad? Un gracias. bebé es una bendición para todos, para todas acá. Y bueno, feliz Día de las Madres, que son todos los días, pero qué bueno que hay una fecha por lo menos para recordarlo, ¿verdad? Ujú. Eh, yo escuché a un teólogo comentarista hace unos años y he escuchado a varios con varias interpretaciones. Y a mí Ajá, me parece bien importante esto porque, como bien dice Pastor, a la luz de las interpretaciones se puede perder uno en el camino, porque no, ujú. como dice Dilberto siempre, el tema es cuando comenzamos a interpretar, y todo el mundo comienza a interpretar, mejor es ceñirse a las escrituras. Y este teólogo comenzaba y decía, un teólogo muy respetable en Europa, que bajo la ley de Moisés, bajo la ley de ese momento, no se podría decir que eso que era vino enunciado en la Biblia, no se podría decir que tenía alcohol por las prohibiciones que habían en ese momento. Eso fue refutado por otro teólogo que estaba allí, o sea, no se ponían como de acuerdo. Uno era evangélico y el otro creo que era adventista. El otro era adventista. Y el otro decía, creo que el evangélico decía, que claramente decía que era vino. Ujú. Claramente decía que era vino. El otro sí decía que bajo las leyes de ese momento no podía tener alcohol. Y fue o sea, la sala estaba dividida en las posturas. Ahora, pastor, mi posición es un poco con el apego a las escrituras. Dice vino Ujú. claramente. Entonces, yo siento
con lo mismo que hemos venido hablando de las tradiciones. Todo lo que sea interpretación de la mente humana, que es imperfecta, va a caer en un vicio, porque es interpretación, no lo dice la escritura. Entonces, yo siento que hay que tener un cuidado allí con este tema de interpretación y sobre todo de personas, porque no estamos hablando de cualquiera persona que están haciendo estas interpretaciones. Estamos hablando de teólogos muy mundiales, muy vendedores de bestsellers y estas cosas, y que tienen una influencia grande en la opinión pública. Entonces, ¿cómo ajustarnos en medio de todo esto a cerrar un poco los oídos también? Uh, no podemos evitar muchas veces escucharlo, pero tener bien claro que son personas que por muy fama que tengan, pueden incurrir en errores de interpretación también. Y eso es algo a lo que no podemos evitar. O sea, no lo podemos evitar, está allí. No, sí, es la verdad y es un problema muy grande porque obviamente podemos ver a ellos y decir por su preparación académica o por su educación, podemos ver a muchas cosas donde puede decir, wow, ellos tienen una formación muy buena, son muy listos y puede ser muy listo, pero no es decir que está correcto con lo que dice la Biblia. Y a veces las personas tienen sus razones propias en rechazar las cosas que dicen en la Biblia. Como yo quería empezar en decir sobre unas iglesias como los metodistas y otros, que yo no tengo duda que las intenciones fueron buenas, porque en un sentido necesitamos vino para vivir. No es como necesitamos alcohol. Bueno, depende. Si pregunta a los alemanes, probablemente va a decir que sí, necesita cerveza. Y los franceses dicen que necesitan vino para vivir, es necesario. Pero en realidad no es algo que necesita para vivir. Pero al mismo momento es que sabemos que el mensaje que la Biblia nos da en general, hay partes en la Biblia, en el caso de San Pablo, él está recomendando que Timoteo toma vino, que es algo bueno para su salud, en el caso cuando él no se sentía bien. Y no hay algo en contra la idea de tomar alcohol en moderación, en el contexto que es propio. Es como muchas cosas en la vida. A veces tenemos la idea que algo siempre es malo, pero en un contexto propio puede ser algo bueno, puede ser algo que es un regalo de Dios que podemos usar y disfrutar. Y también en el caso de hablar sobre vino, no estamos hablando en el sentido que es alcohol. Estamos hablando simplemente porque el texto dice en la Santa Cena, lo que Jesús usó fue el pan y vino. Pero este es un ejemplo de la dificultad en tener estas conversaciones. Yo recuerdo uno sobre un amigo que tuve en un estudio bíblico. Él fue de una iglesia de Pentecostal. Estaba compartiendo que en el ejemplo, cuando Jesús cambió agua para hacer en vino, él quería enfatizar para hacer jugo. Y sin tratar de corregir él, como él no sabía algo de la Biblia, yo simplemente dije que, bueno, técnicamente no fue jugo, fue vino. Y en su entendimiento como ser parte de una iglesia pentecostal, él dijo, no puede ser, porque si es correcto, para decir que Jesús estaba haciendo vino para el grupo en la boda, es como decir que Dios está apoyando el pecado, proveyendo alcohol, que es un pecado. Y él no pudo entender eso. ¿Por qué en su entendimiento, en la enseñanza de su iglesia,
y el cuerpo de sus iglesias, ellos enseñaron que en cualquier forma alcohol siempre es un pecado. En el otro caso, yo recuerdo escuchar como 3 explicaciones sobre esta instancia, sobre la boda en Cana, cuando Jesús hizo ese milagro. Y la explicación de los metodistas o pentecostales dijeron que aquí es un ejemplo cuando María fue para hablar con Jesús. Él no necesariamente quería dar el vino porque él sabía que alcohol es un pecado, pero ella estaba pidiendo y pidiendo y finalmente dijo, ok, si ustedes quieren vivir una vida en pecado, aquí es el vino. Eso fue su explicación. Y para ver a los católicos, ellos dijeron, aquí podemos ver un ejemplo por qué debemos orar a María, porque Jesús no hizo solamente por su propia idea, fue porque María estaba pidiendo a Jesús a cambiar el agua en ser vino. Y podemos ver, esta es como un ejemplo en la Iglesia Católica, donde debemos, en vez de orar directamente a Jesús, vamos a orar a María y María va a pedir a su hijo y él va a hacer porque es su madre. Y podemos ver como la diferencia en la explicación que viene en circunstancias como este. Pero nosotros podemos ver y decir, bueno, tratamos de hacer lo que dice la Biblia, y la Biblia dice pan y dice vino, y por eso usamos, y no solamente vino, pero usamos los dos en el caso de las 2 especies en el sacramento. ¿Heriberto? Sí, a menos que alguien más, pero bueno, es bien interesante que todos los pueblos del mundo han fermentado algún tipo de producto del campo para celebrar la cosecha. Uh-huh. Y esto hay que considerarlo. O sea, si usted ve todos los tipos de bebidas que existen fermentadas, son fermentación de caña, fermentación de uva, fermentación de arroz, en el caso del sake, de la bebida japonesa, fermentación del maíz, cebada, trigo, o sea, todos los pueblos del mundo han fermentado para celebrar la cosecha. Uh-huh. Ahora, la cosecha no era cada fin de semana, como tenemos costumbre nosotros que queremos celebrar cada fin de semana el fruto de nuestro trabajo. Uh-huh. La cosecha podía demorar 3 meses para que diera fruto, mínimo, para que diera algún siembro, diera algún resultado, y cuando llegaba la época de la cosecha, estaban todos tan contentos y ya tenían de estar fermentando de la cosecha pasada. Estaban guardados eso para celebrar. En el caso de países que producen uvas, en el caso de esta región, era en el caso del vino. Uh-huh. Así que esto como elemento cultural hay que considerarlo para ver esta parte aquí en la institución. Uh-huh. El otro es un tema interesante que trajo a colación Sharon, que es el tema de las interpretaciones. A diferencia nosotros de la Iglesia Católica, los luteranos decimos que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Para interpretarse a sí misma usted tiene que leer completa la escritura y ver los diferentes lugares donde se hace referencia a tal tema. No, en la Iglesia Católica, y lo digo porque lo he visto en los canales en el canal 5, dicho por sacerdotes, ellos son los autorizados para interpretar la escritura. Uh-huh. Entonces, el tema de las interpretaciones, nosotros no queremos dar interpretaciones. La interpretación que damos es la que da la Biblia. Por eso decimos que la Biblia se interpreta, la palabra de Dios se interpreta a sí misma. No lo que desarrolle mi propia mente o en mi intelecto. Lo otro que sería importante considerar, el pastor cuando empezó a hablar, hizo referencia al griego, al idioma griego. Acuérdense que la Biblia está escrita originalmente, el Antiguo Testamento en hebreo y creo que en arameo, uh-huh. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, cuando se hacen las traducciones,
lo mejor es referirnos a las palabras originales que están en el griego. Y perfectamente el pastor hizo referencia a que la palabra de vino en griego es oinos. Y tengo aquí el diccionario porque busqué el diccionario de griego para buscar la palabra y pude encontrar vinagre, que significa oxos, que es otra cosa. Está el oinos, que es el vino que tiene que ver, que implica fermentación y es el usado en estas partes. Y está el gleucos, que se refiere a vino nuevo, pero el vino nuevo también tiene un grado de fermentación. Si usted va a comprar vino, dice que la diferencia entre los bautistas y los luteranos es que los luteranos compramos el vino por la puerta del frente de la bodega, del bar, y los bautistas lo compran por la puerta de atrás, para que no lo vean. Ese es un chiste. Pero en realidad, cuando uno va a comprar vinos, uno trata de mirar que algunos elementos que mira es la cantidad de tiempo que tiene el vino. O sea, mientras más antiguo el vino, es más costoso y es de mayor calidad para los que saben de esto. Y hay algunas otras características, muchas más características para la hora de comprar vino. Pero en este caso, en particular, no se trataba de vino nuevo, como dice en el griego gleukos, pero aún el vino nuevo tiene cierta fermentación. Y eso es cierto para casi cualquier bebida. Si usted va a comprar cerveza, hablando con el gerente de la cervecería de Panamá, él me dice, lo que pasa es que nosotros la cerveza Soberana la fermentamos 3 meses, perdón, 1 mes. Y la cerveza Panamá la fermentamos 3 meses. O sea que mientras más tiempo tiene, mayor grado de fermentación tiene la bebida, ¿verdad? Ok, volvamos al tema de la palabra original utilizada, como el pastor mismo acaba de explicar, es oinos, que se refiere, que implica fermentación. Ahora, hay muchos más aspectos en este tema de las especies. Por ejemplo, no hemos hecho referencia a al Evangelio según San Juan, capítulo 6, donde habla del pan que descendió del cielo. Cuando está Jesús hablando y dice, el que no come mi carne, ni bebe mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Tampoco hemos hablado de lo que Pablo dice en relación a tomar indignamente la cena del Señor, que también va a ser otro aspecto a considerar y revisar y mirar. Así que son varios aspectos relacionados con el tema de las dos especies, pero estos elementos que estoy agregando es para que vean cómo adecuadamente no solo el pastor, sino la iglesia ha considerado exactamente las palabras bíblicas y en su lenguaje original para describir el tipo de bebida que era utilizada y que utilizamos hoy en día, que es vino. Sí, gracias. Y hay muchos aspectos de este asunto porque podemos ver que en el tiempo de Jesús y también antes y después en el tiempo de la iglesia cristiana, no hubo una conversación sobre si es jugo o vino porque fue entendido que fue vino. En el caso de regularmente, todos los sería cuando hablamos sobre el día de reposo para los judíos, para ellos, en vez de ser domingo, es la tarde de viernes hasta la tarde del sábado. Es donde recibimos la palabra Shabbat. Y la razón que ellos empiezan, eso es otro asunto, pero la razón que ellos empiezan en la oscuridad del viernes es como recordar la importancia que toda la creación vino de nada, vino de la oscuridad. Y cuando Dios habló, vino la creación. Y eso es técnicamente del viernes en el sábado, viernes en la noche, y empieza y termina con el sábado en la noche. Y
durante sus celebraciones y sus tradiciones se usan vino. Siempre es vino, no es jugo, porque es entendido la tradición, el contexto, como Heriberto mencionó sobre la cosecha. ¿Qué pasa con la cosecha? Ellos no tuvieron la oportunidad de siempre tener uvas durante todo el año. La cosecha viene, puede disfrutar las uvas inmediatamente, pero el resto posible inmediatamente puede hacer en un jugo para beber, pero después de un día, 2 días, va a cambiar en ser vino. Y la práctica fue con la cosecha, ellos pudieron comer unas uvas frescas, pero el resto inmediatamente ellos empezaron el proceso de hacer vino, sacar el jugo y empezó en el proceso en la fermentación para hacer el vino, para preservar, porque lo que pasa es si no hace rápidamente en vino, va a cambiar en ser vinagre. Es un proceso, tiene que tener un mínimo de alcohol para prevenir a cambiar el vino en ser vinagre. Si recuerdo bien, es como arriba de como 7% de alcohol puede como mantener el vino en vez de cambiar en ser vinagre. Pero abajo de eso puede tener como un mínimo de alcohol y puede cambiar cualquier momento con una bacteria que va adentro del vino y cambiar en vinagre. Y por eso fue muy importante desde el momento de empezar el proceso de la fermentación, completar, terminar en ser vino con un mínimo de alcohol. Normalmente puede ser con un tipo de vino blanco, si recuerdo bien, como 9%, más preferible como 11-12%. Y con este porcentaje de alcohol puede preservar el vino. Bueno, en corto, es decir que hoy en día, porque hay tradiciones que no usa vino en la Santa Cena, y el entendido de la Santa Cena también es diferente. La teología es difícil para entender quién es correcto a veces, porque tenemos un respeto por las otras denominaciones, pero como Heriberto mencionó, siempre es importante que ver a las escrituras para interpretar las otras escrituras. Y es muy claro en decir que sin pensar sobre los abusos de alcohol o las tradiciones de unas iglesias, es simple para ver que lo que dice la Biblia es que es vino correctamente. Clementino, creo que quería decir algo. Oh, perdón, Clementino. Sí, bueno, Sí. Con respecto al tema del sacramento y los elementos que la constituyen, Uh-huh. veo que hay diferencias con respecto al tema del vino, o la presencia del vino en la cena. Y esto es por lo que ustedes están comentando, que es que el vino contiene alcohol. Sin embargo, hay algunos versículos bíblicos, por ejemplo, lo que te había citado anteriormente, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Uh-huh. Ese es uno de los planteamientos que quería hacer. Sin embargo, pienso que el tema se da, o la controversia se da, por el tema del alcohol, el contenido del alcohol dentro del vino. Entonces, para mí estaba buscando el concepto ideal, pero no lo he podido encontrarlo. Sé que lo tengo, pero no, ahorita mismo no recuerdo. Que es un criterio generalizado, que todo el mundo piensa que el alcohol es malo. Sí. Sin embargo, no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale, porque lo que sale del corazón, dice un versículo bíblico. Uh-huh. Adicionalmente a eso,
es el abuso que se hace del vino. O sea, no porque tomemos vino vamos a abusar de eso. Y entonces creo que lo que origina la controversia es el abuso del alcohol y lo que produce el abuso del alcohol en las personas, que es la embriaguez. Sin embargo, nosotros no tomamos el sacramento a través del cual recibimos perdón de pecado y limpieza de pecado de nuestro Señor Jesucristo como un abuso, sino lo recibimos como un medio de gracia. Así es, sí, está correcto. Y esta es la dificultad cuando vemos que hay una práctica que es diferente que lo que dice la Biblia y pone como dudas enfrente de nosotros en preguntar por qué hacemos eso. Pero tenemos que ver que históricamente, como en el caso del vino, no fue una conversación, fue entendido, pero con tiempo tenemos que tener cuidado y guardar lo que dice, lo explica la Biblia, porque puede ser cambiado muy fácilmente y generación después de generación puede practicar. Otra vez, yo siempre trato de ser muy cuidadoso en temas de eso, porque entiendo que hay personas que tienen dificultad con problemas de alcohol, pero tenemos que ver que este es un problema más serio. No es el problema solamente de la Santa Cena. La causa, la raíz es más profundo. Y tenemos que hablar sobre este aspecto en vez de solamente decir no dar el alcohol. Y eso merece dedicación de tiempo y conversación con la persona que tienen estas dificultades. Pero otra vez, no tengo duda en la mayoría de los casos que ellos tuvieron buenas intenciones y no queremos dar la impresión que estamos juzgando a ellos o diciendo que no son como fieles como cristianos. Ediberto. 4 aspectos bíblicos que es interesante considerar, que valen la pena porque son las recomendaciones aquí de los apóstoles. Por ejemplo, es claro que nosotros hemos leído 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, que habla de que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Ese es un pasaje que nosotros entendemos con claridad. Y también sabemos que las personas que no tienen poder sobre sus apetitos, o sea, no es que se toman una copa de vino, no, ellos quieren seguir 2, 3, 4 y amanecer bebiendo vino. Y las personas que no tienen control sobre sus apetitos, dice, es indudable que es mejor que se abstengan. Es mejor abstenerse para estas personas. Pero también hay pasajes claros donde, como el mismo pastor acaba de mencionar, Pablo le recomienda a Timoteo que tome un poco de vino debido a sus frecuentes enfermedades, porque le iba a ayudar a él, o sea, con la digestión y demás. Eso está en 1 de Timoteo 5:23. Y también hay referencias, por ejemplo, a los diáconos. El diácono debe ser dado a mucho vino. No dice que no debe beber vino, sino no debe ser dado a mucho vino. Qué bueno que están mencionando eso. Y lo otro es cuando se hace referencia a las ancianas. A las ancianas aquí en Tito, capítulo 2, versículo 3, para que no sean esclavas del vino. Capítulo 2, versículo 3, hay enseñanza de la sana doctrina y le piden a las ancianas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces, hay personas que pueden ser esclavizadas por lo que en un momento dado puede ser algo social, cultural, pasan a ser esclavos de una situación del alcohol, por ejemplo, y pasan a ser yo diría que pasan de una etapa a la otra. Pasan de una etapa donde ellos son algo social a donde son esclavos del vino, donde pasan a ser alcohólicos y donde pasan a tener una enfermedad.
Entonces ahí hay otra consideración de parte de nosotros. La persona que está enferma, que se ha enfermado por cualquier abuso de cualquier cosa, porque no es solo lo del vino. Las personas pueden enviciarse de cualquier otra sustancia o otras cosas, ¿no? Y eso ya es otra categoría, es una enfermedad que tiene que ser atendida como lo que es, una enfermedad atendida, cuidada, y ahí tenía que tener la compasión nuestra de buscar la rehabilitación y el apoyo a esa persona. Hago mención a todos estos pasajes para que veamos que hay varios aspectos importantes en la escritura relacionados con esto. No hay un aspecto de que alguien venga y se pare en un púlpito y diga, es pecado beber vino. No va a encontrar eso en la escritura. No lo va a encontrar. Y esa es lo que hacen algunos pastores. Entonces, engañan a la gente diciendo algo que no existe en la Biblia. Y ahí hay que tener el cuidado necesario. Sí, es como otras conversaciones y vamos a hablar de eso en otros artículos sobre tipos de carne. Podemos hablar sobre comida en general y la práctica de ayunar o no. Y hay varias cosas en el mundo donde alguien puede tener como una adicción o no es decir que solamente hay una cosa. El problema muy común es que es muy fácil para decir que este es un pecado, o esta persona es un pecador porque siempre cae en esta adicción. Pero recordamos cualquier momento, si estamos hablando sobre adicciones, que todos tenemos nuestras propias adicciones, nuestras debilidades. Y es cuando hay unos que son muy conservativos y quieren presentar la idea que están como defendiendo cristianismo y siempre está como batallando sobre unos aspectos en la sociedad, unas conversaciones en la sociedad, por ejemplo, como homosexualidad o algo como este, y siempre habla contra eso. Bueno, afirmamos que nosotros fuimos creados como mujer y como hombre en los ojos de Dios. Esta es la idea, la relación que Él intentó y al mismo tiempo y no apoyamos la idea de esta práctica de homosexualidad. Y al mismo momento, nosotros no decimos que no somos personas sin nuestros pecados propios. Este puede ser como un pecado más profundo para alguien y nosotros o otros podemos tener otros pecados más profundos. No, alcohol no es el único pecado si es abusado o otras adicciones. Todos tienen sus propias debilidades. Y aquí es donde entendemos mejor la importancia de somos pecadores, todos de nosotros como cristianos, y solamente recibimos el perdón y la gracia por un Salvador. Pero sí, es una conversación muy complicada porque puede ser en unos círculos una conversación muy fácil para decir que, sí, los luteranos, que ellos beben alcohol y cerveza, es como ellos son pecadores, pero al mismo momento, sí, somos pecadores, pero ellos también por sus propios pecados, todos somos pecadores. Y tenemos que tener cuidado, el punto, en decir que algo es un pecado cuando la Biblia no dice, cuando es en el contexto propio, en moderación, etc. Bueno, para ver como una introducción, por favor, si tiene tiempo, si puede continuar en leer. El artículo 23 va a hablar sobre el matrimonio de los sacerdotes. Y viendo a la hora, vamos a terminar aquí, pero si tiene oportunidad, por favor, lee el artículo porque es muy largo y no sería tiempo para leer necesariamente, o sería mejor si ustedes pueden leer primero y podemos tener como una conversación sobre eso y
unos aspectos específicamente. Sí, yo trato de conectar con unas circunstancias real cuando puedo, y tengo una historia en particular sobre un sacerdote de la Iglesia Católica que fue el padre de una amiga de mi esposa. Y es un ejemplo perfecto sobre este artículo, porque en el caso de él, no fue su idea de ser un sacerdote, pero sus padres dedicaron a él a la iglesia cuando él tenía solamente como 12 o 13 años. Y este artículo va a hablar específicamente sobre las dificultades en eso. No es decir que si alguien decide dedicar su vida a una vida de no casarse, que es malo, pero habla más específicamente contra el orden que los sacerdotes no pueden casarse, o para decir que es un pecado. Y vamos a hablar en particular sobre el problema en este artículo. Específicamente es la idea cuando la iglesia da el mandamiento, cuando no hay un mandamiento específicamente en las escrituras de prevenir casarse un sacerdote. Bueno, preguntas o comentarios antes de vamos a terminar. No. Bueno, gracias a todos. Por favor, si puede leer como el artículo 23, 24 sería excelente. Gracias otra vez que podemos estar aquí juntos, y deseo que todos tengan un feliz domingo. Gracias y feliz domingo a todos. Gracias, gracias. Gracias, pastor. Felicidades por el bebé. Gracias. Bendiciones a todos. Felicidades, Eva.